Hola, hola, muy buenas noches con todos y con todas. Pues ya estamos aquí con lo que es el programa La Voz del Psicólogo Educativo. Y ahora tenemos aquí la presencia de una amiguita psicóloga. Ella es Carolita Almeida. Bueno, yo creo que ya le es un poco conocida porque ya viene dándonos algunos temitas muy bonitos y el día de hoy pues estamos con la participación ya de ella en este tema que tiene que ver en lo que es, a ver si Carolita me hace acuerdo porque se me escapó. Carolita, buenas tardes primero, buenas noches. Buenas noches, Janesita, ¿cómo está? Un gusto, pues, verle nuevamente también a usted. Como uno dice, en un día más de vida, más de compartir y pues sobre todo de tenernos aquí con salud y prosperidad, ¿no? Entonces, gracias por la invitación una vez más a su canal. Bueno, el Sí, tema de ahora es estrategias, técnicas para trabajar las emociones, ¿no? perfecto, Carolita. Es un tema muy bonito porque, bueno, hoy en día la sociedad necesita de todos estos tipos y, bueno, hay muchos otros más temas que podríamos trabajarlos, pero vamos a ir de a poco. Queremos que sepan ustedes que vamos a ir de a poco y si ustedes nos comparten algunos de los temas que quisieran que nosotros habláramos, sería maravilloso, maravilloso porque así vamos a poder llegar con más precisión, con más especificidad a lo que ustedes necesitan en su día a día, ya, algunos de los temas que quisieran. Ya que en realidad, ¿quién más que ustedes, de acuerdo a las necesidades que están viviendo cada momento? Este es el canal para poder compartir, para poder pedir inclusive qué es lo que usted quiere que tratemos aquí, de acuerdo a lo que sus niños, sus jóvenes están viviendo hoy, o ustedes como familia, como parejas, en fin, hay tantos casos que podemos tratar. Y bueno, aquí tenemos en el día de hoy la voz del psicólogo educativo, pero también tenemos la voz del psicólogo clínico. Entonces va de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Una vez más, yo quiero agradecerle a Carolita porque ella siempre ha estado predispuesta para poder ayudar, servir. La sociedad, la humanidad en general necesitamos contribuir, necesitamos dar para recibir. Este es el mejor momento y en que podemos dar, como digo, para recibir. Ya no es que debemos guardarnos todo lo que sabemos y las habilidades que tenemos. Necesitamos ahora sacar todo lo que tenemos y ponerla a disposición de ustedes para empezar a practicar desde cada lugar donde estemos y así mejorar cada día a la sociedad, al mundo en general. Porque como si bien es cierto, ya no llegamos solo a tu contexto, solo a ciertas partecitas, podemos llegar al mundo en general. Quienes están con nosotros compartiendo y quienes luego también nos ven en nuestra grabación. Yo creo que vamos entonces a empezar. Es un tema muy bonito. Nos gustaría que cualquier interrogante, pregunta que tengan, lo hagan. Y como les dije, una vez más, si tienen algún tema que quisieran que lo tratemos, pues también que nos la hagan llegar. Pues bien, Carolita, una vez más, muchas gracias y vamos con el tema que usted les tiene preparado, que es muy bonito. Sí, bueno, gracias, Janesita. Bueno, el tema, como habíamos mencionado, es estrategias para el trabajo de las emociones, ¿no? Bueno, creo que, dialogado, hablado sobre el trabajo de la inteligencia emocional, pero es importante también llegar con unas estrategias un poquito más específicas sobre este campo de la gestión emocional, ¿no? Sabemos, obviamente, que en el siglo XX más importaba el intelecto, ¿no? Por tal vez la exigencia del desarrollo de la industria y todo, pero ya en el siglo XXI necesitamos personas un poquito más competentes en el aspecto de la inteligencia emocional, ¿no? De gestionar mejor nuestras emociones, también en el plano de relaciones sociales, de habilidades sociales, y esa es la idea, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a iniciar a compartir pantalla, ¿sí? Así es. Vamos a esperar un poquito.
Me dice si se ve. Y ya le vamos a ver si ya está. No, aún no está, pero póngale nomás. Vamos a ver si tal vez estaba sin... Sí, sí está para compartir. ¿Sí está? Ok. ¿Sí? Pero aún no sale. Póngale nomás. Eso, ahí sí ya tenemos, Carolina. ¿Sí se ve? Perfecto. ¿Sí? Ahí ya puede Listo. hacerle en grande, agrándele porque está en eso. Ahí, Perfecto. ya. Bien, ahí estamos Listo. bien. Entonces, ok. La importancia de generar las emociones, ¿no? Esto de gestionarlas, porque en nuestra vida es importante realizar la gestión con los niños, ¿sí? Porque les da un sentimiento de pertenencia a ellos. Porque también para ellos se sienten importantes dentro del hogar cuando se sienten escuchados, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros direccionemos siempre las gestiones de tanto niños y adolescentes a la escucha activa. Crea también esa confianza, esa validez, fortalece ese autoconcepto personal, eleva la autoestima. Toda esta reconstrucción que podemos ver en nuestros niños y adolescentes, tenemos que hacerlo dentro de nuestros hogares. Ahorita nosotros estamos dejando mucha la tarea de la gestión emocional también a los docentes y a la escuela, cuando realmente los empoderados tenemos que ser nosotros como padres. No le damos la valía que corresponde a este tema. Pensamos que en el colegio tienen tanto que dar los docentes a los niños que nosotros ya no lo trabajamos dentro del hogar. Ahora en esta cuarentena sí se ve reflejado el trabajo que nosotros como padres tenemos que hacerlo diariamente. Como habíamos dicho también en un tema anterior, cuando iniciamos las entrevistas y el taller, en un tema anterior teníamos igual la gestión de emociones, un poquito más para el lado de los adultos, en la que hablábamos de este tema, ¿sí? En la importancia de la verbalización cuando nosotros nos sentimos mal o tenemos algún sentimiento de tristeza, de enfado, de enojo. Entonces, lo importante es que dentro del hogar haya estos espacios. Es importante también porque enseña las habilidades sociales valiosas para el desarrollo de la personalidad, tanto de niños y adolescentes. Recordemos que la personalidad de los niños se forma obviamente hasta los 7 años. Lo que tenemos que dejar cimentado en ellos, esas bases de principios, valores y de habilidades sociales le van a servir realmente toda la vida. Lo importante también es cuando siente que en su hogar puede crear círculos restaurativos que fortalecen la convivencia y la armonía de su entorno. Él va a sentir que su casa también es un lugar donde puede tener estos círculos restaurativos, donde tal vez yo como padre también puedo llegar a mi hijo con un, discúlpame mi hijo si es que te ofendí, con ser bastante humilde, en el que yo tengo que conectar con mi hijo desde la parte visual, desde sentarme y decirle, ¿sabes qué? Discúlpame si te ofendí, perdóname si te grité o te hice sentir mal. Es muy importante estos círculos restaurativos. Nosotros tenemos círculos restaurativos en las instituciones educativas. Nosotros hacemos esto porque es obviamente el enfoque que tiene el DC de trabajarlo, ¿no? Cuando nosotros queremos restaurar a nivel familiar alguna situación o a nivel del colegio. Entonces, también lo podemos hacer estos círculos restaurativos en nuestros hogares. Para gestionar las emociones, nosotros también tenemos que tener en cuenta que debemos trabajar con las 3 R's, ¿sí? Reconocer, reconciliar y resolver. Creo que estas 3 R's nos ayudan tanto para conectarnos con lo más personal de nuestro ser, ¿sí? Que es esa inteligencia intrapersonal, esa introspección que yo lo hago diariamente en mi persona. Esto tanto para los niños, para los adolescentes y para nosotros como padres debemos trabajar siempre en estas 3 R's, que yo reconozco mi emoción, reconozco cómo me siento,
El siguiente paso es reconciliarme con ella, ¿sí? Según la emoción de ira o de enfado, de molestia que yo sienta, tengo que reconciliarme con eso y voy como último a resolver o activarme, ¿sí? Como decimos, tenemos que aprender a movernos, porque si no nos movemos no vamos a buscar cambio alguno. Una de las técnicas de autocontrol de los niños, ¿sí?, que es importante tomarlas en cuenta, vamos viendo cada una de poco en poco, ¿sí? Tenemos la técnica de la tortuga que podríamos trabajar con los más pequeños. ¿Qué nos quiere decir esta técnica? Nosotros podremos iniciar con ella a través de un cuento, ¿sí? Con un cuento puede ser muy sencillo, en el que tenga un lenguaje simple para ellos y poder conectar, en el que aprendan a reconocer sus emociones como primer paso. El segundo, pues igual, tengo que pensar, pararme, detenerme, en el que yo me guardo en mi caparazón para hacerlo, y luego salgo, pienso y soluciono, ¿sí? Entonces, es una técnica que ayuda mucho con los niños más pequeños. Entonces, podemos contarle el cuento diciéndole, Julián era una tortuga, pero en la escuela él no se llevaba bien con sus amigos, peleaba constantemente, era muy agresivo y estaba tan enfadado en el camino que se encontró con una tortuga adulta, muy sabia. Y esta tortuga le dijo que tienes que tener unos 4 pasos que debes seguir para salir de ello. Tienes que aprender a reconocer la emoción que sientes, tienes que pensar, tienes que meterte en tu caparazón y luego tienes que aprender a salir y buscar una solución, ¿sí? Al siguiente día, Julián va a la escuela y en su grado se siente más tranquilo. Ya aprendió a disculparse, ya aprendió a dialogar con sus compañeritos y se siente bien consigo mismo, ¿sí? Hasta ahí puede ser un cuento simple. Ustedes lo pueden modificar, lo pueden cambiar. Aquí parte mucho la creatividad que uno pueda tener, pero ayuda mucho para esa gestión emocional que debe haber en el niño, ¿no? Tenemos también la técnica del volcán. La técnica del volcán es darse cuenta de que, de cómo él puede, obviamente, en una situación perder la calma, ¿verdad? Entonces le decimos, el momento que está enfadado, enojado, irritado, o grita, o patalea, entonces le vamos diciendo, a ver, mira cómo es un volcán. Primero, ¿cómo te sientes? ¿No es cierto? Te sientes enfadado, te sientes con mucha ira, pero ¿qué pasa si es que tú le das paso a eso? Explotas, ¿verdad? Como un volcán. ¿Qué piensas que debes hacer antes y después? ¿Sí? Porque después de que explotamos hay una consecuencia, ¿verdad? Yo puedo herir a un compañerito, yo puedo herir a una hermana, yo puedo herir a mis padres. Entonces, piensa, ¿qué habrá después? ¿Y qué puedo hacer antes que pase eso? Entonces, vamos reflexionando con los niños sobre esta técnica del volcán, ¿sí? Que lo podemos dibujar. Lo importante es hacerlo también que él sea parte de esto. Entonces, lo podemos hacer con él, que pinte, que dibuje. Es muy importante que él se interrelacione con todas las actividades que estamos trabajando. Otra técnica también para que los niños, cuando se sientan tristes por alguna situación, podríamos tener cajas en la casa, una caja de arena que les ayuda mucho a sentirse más relajados. Puede ser una caja de la calma, como nosotros llamamos, ¿sí? Más adelante ya vamos a ver las otras técnicas. Entonces, el poder también tocar la arena, podemos hacerle con gelatina, sea algo específico donde él pueda relajarse, donde él pueda realizar su propia contención emocional, ¿sí?
en la que pueda sentirse más tranquilo, más calmado, pueda volver con mejor predisposición. Trabajemos mucho la respiración. Entonces, el tocar arena, algo suave, les relaja mucho tanto en la mente, cuerpo, ¿sí? Tenemos también la técnica del semáforo. Esta técnica del semáforo fue creada por Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional. Pues él habla justamente del semáforo. El semáforo lo podemos trabajar desde muy pequeños hasta adultos realmente. Es una técnica que ayuda mucho a la gestión de nuestras emociones, ¿sí? Entonces, aquí puse fotos también de padres que hacen los semáforos en la casa. Bueno, esto muchas veces lo trabajamos en los talleres para padres, ¿sí? Pero esos talleres es para que lo repliquen en su casa. Como le digo, aquí depende mucho la creatividad de los padres de familia, definitivamente, en poder hacer con sus hijos la construcción de su propio material, ¿sí? Entonces, podemos hacer justamente la técnica del semáforo, en la que consiste que nosotros, el rojo sabemos qué es, ¿no es cierto? Es cuando nos pintan el semáforo rojo, es para, ¿verdad? Podemos ahí trabajar la respiración lenta, profunda, formular el problema y decir cómo me siento, ¿sí? Sabemos que el semáforo amarillo es como prevención, ¿verdad? El color amarillo, ¿qué es lo que puedo hacer? Decirle al niño, a ver, si te sientes en esta situación, ¿qué podrías hacer para sentirte mejor? ¿Qué podríamos hacer para que tú tengas otra respuesta a esa situación? Y no te enojes, y no te enfades, y no golpees, y no patalees. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Verdad? Es una advertencia donde tengo que pensar y analizar, ¿sí? El color verde, obviamente, es donde ya estoy totalmente tranquilo, donde busco la solución. Y si esa solución tengo que hablar con él, ¿ha funcionado o no ha funcionado? ¿Verdad? Esto lo puedo hacer con las caritas, como vemos ahí, carita de felicidad, de que estoy pensativo, serio, o de la que en verdad estoy triste, enfadado, ¿sí? Entonces, es una técnica que ayuda mucho a los niños. Lo podemos hacer esto también con la alimentación, ¿verdad? Porque ustedes han visto ahora que hay estas señalizaciones también en la alimentación, ¿no es cierto? Cuando nos dicen que están alto en azúcar, medio en sal, bajo en, ¿verdad? Entonces, esas alertas nos ayudan mucho a decir, a ver, tengo que escoger, tengo que delimitar, tengo que tomar una elección, ¿sí? Asimismo sucede con el trabajo a nivel emocional. Entonces, podemos trabajar según como nosotros lo podemos tener en cuenta acorde a nuestra necesidad. Entonces, trabajemos mucho esto porque es algo que nos ha funcionado mucho y sé que en los hogares les puede funcionar muy bien, pero trabajando en conjunto, ¿sí? Después de la técnica del semáforo, también podemos tener el frasco de la calma, ¿sí? ¿Qué quiere decir el frasco de la calma? Es un frasco que nosotros también lo vamos a crear con nuestros hijos, que no necesitamos tener grandes cosas. Hay materiales del medio que nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Podemos tener frascos de plástico, podemos tener frascos de vidrio reciclados, ¿sí? A veces de las mermeladas. Entonces, realmente tenemos variedad de elementos en nuestros hogares que lo podemos utilizar, ¿sí? Podemos hacer justamente estos frascos con purpurina, llenarlos con agua, con jabón líquido y meter tal vez, podemos meter juguetitos pequeños, estrellitas, según como yo también vea y sepa cómo le gusta a mi hijo. Entonces, el frasco de la calma quiere decir el momento que también estés enojado, dialogamos, después del dialogar, estás un poquito más tranquilo, toma tu frasquito, anda, acuéstate en la camita, puedes ir al rincón de la calma. Entonces, les ayuda también a focalizar su atención en algo, ¿sí? Y que ayuda a relajar también el cuerpo. Entonces, es una técnica que nos ayuda mucho, ¿sí?
aquí tenemos el rincón y la caja de la calma. Antes nosotros les decíamos, tienen que ir al rincón y pues tienes que quedarte parado, tienes que quedarte ahí por media hora, ¿sí? Entonces le decíamos casi el rincón del castigo. Podemos nosotros tener ahora el rincón de la calma, ¿sí? Donde sea justamente un espacio de confort de los niños, que si están también enojados por alguna situación o tuvieron un mal día, están tristes, mijo, puedes ir a tu rincón de la calma, ¿sí? Donde está tu cajita de la calma. Ahí hay una caja con algunas cosas que hemos escogido para que él se tranquilice, ¿sí? Podemos tener mandalas que ayudan mucho a que ellos puedan sentarse a pintar. Sí, esa conexión de mente, alma y cuerpo es fundamental con los mandalas. Entonces, vamos a tener realmente algunas estrategias para que él se sienta más seguro y más cómodo. Entonces, ya no vamos a tener el rincón del castigo, ahora vamos a tener un rincón de la calma, donde él se conecte consigo mismo, ¿sí? Entonces, en ese rincón va a ser un lugar, no necesitamos un cuarto totalmente grande, pero un rinconcito que podamos tener ahí unos almohadones, su cajita con todos los objetos que a él le tranquilicen y que se sienta cómodo, y hacerlo con dibujo. Podemos pintar las actividades que hemos realizado con él en el hogar, ¿sí? Es una buena estrategia en la que los niños se sienten más acogedores en sus hogares, ¿sí? Con los padres. Tenemos también el paraguas de las emociones. Este paraguas de las emociones quiere decir que en un paraguas podemos tener un paraguas que no lo hemos utilizado siempre, y vamos a colgar justamente igual algunas emociones, las vamos a tener ahí, y le vamos a hacer al niño que escoja, ¿no? Y que le saque. El momento que le saca la emoción puede ser, yo qué sé, la ira, y está enfadado, listo, le sacamos y ¿qué vamos a hacer con ella? Vamos a molestarle un montón de tiempo, ¿sí? Entonces cogemos con un crayón, va en una hoja y vamos a garabatear, ¿sí? El momento que nosotros estamos haciendo eso, estamos liberando muchas tensiones del niño. Está liberando, está proyectando lo que tiene adentro, ¿sí? Si nosotros no trabajamos lo que tenemos adentro, guardado, esclavizado, como decimos a veces hasta secuestrado de nuestro cerebro racional al irracional, si lo guardamos tanto tiempo, nos cobra factura la vida en algún momento. Y esas proyecciones, como decimos, se proyectan en ansiedad, en ira, enfado, ¿sí? Y de actitudes que lamentablemente luego nos vamos a arrepentir. Entonces, es importante que ellos vayan liberando a través de estos ejercicios muchas tensiones que lo tienen. A veces no lo pueden verbalizar, los niños más pequeños no lo pueden verbalizar. Entonces, sí podemos también coger, garabatear, y ellos van sintiéndose más tranquilos consigo mismo. Esto también tiene que ver cuando los niños estén o identificamos signos y síntomas de ansiedad cuando se van comiendo las uñitas, cuando a veces también cogen una camiseta, son tics que cogen, ¿no? Una camiseta y comienza a mojarla, a comérselas. Entonces, si empiezan con esa sintomatología, es importante identificar y poder hacer algo con todo eso. Si nosotros dejamos pasar, se convierte en cuadros más crónicos, ¿sí? Por lo tanto, ahí sí necesitan una ayuda terapéutica los niños, ¿verdad? Porque eso lo están conteniendo demasiado. Entonces, es importante de que a ellos les ayudemos justamente a canalizar estas emociones, entonces, a liberarlas más que todo, ¿sí? Que no se las guarden, que no las esclavicen dentro de sí. Entonces, vamos ayudándoles de esta manera a los niños. Las actividades que también podemos hacer cuando tenemos ese tipo de nivel de ansiedad en los niños, salgan a correr, salgan a trotar con sus hijos, es muy importante. Que bueno, fuera de que papá o mamá les saquen a cada uno de sus hijos a trotar, vamos,
A veces no se quieren levantar temprano, pero bueno, podemos buscar unas horas en la tarde, pero vamos a salir, tenemos que hacer actividad. Por eso se les manda mucho también a los niños a la natación, a alguna actividad física, jugar fútbol, pero algo que les ayude a canalizar esa energía, ¿sí? Luego, tal vez, de que el niño ya está garabateando, podremos decir, bueno, vamos a romper esa hoja. Ahora vamos a romperla y con los pedazos que nos sobran, tal vez podemos hacer unos barquitos o unos aviones y vamos a soplar. A ver, soplemos lo más fuerte, ¿sí? Entonces, estamos uniendo muchas estrategias a la vez, lo cual nos está ayudando a canalizar nuestras emociones, ¿sí? Entonces, hagámoslo, no dejemos solo esta tarea, como digo una y otra vez, no dejemos esta tarea solo a los profesores, esto lo podemos hacer en casa. Tenemos también el dado de las emociones. El dado de las emociones podemos trabajar y cogerlo también con nuestros hijos, ¿sí? Cojamos un cartón y podemos nosotros poner en cada uno de los lados, hacemos un cubo y vamos pegando las diferentes expresiones, ¿no? Y vamos diciendo, a ver, tú escoge cómo te sientes el día de ahora, ¿sí? ¿Cómo estás el día de ahora? O vamos a gesticular la emoción que salió el momento que yo lanzo el dado, ¿verdad? Entonces, a ver, gesticula. Porque ellos al principio tienen que saber expresar la emoción. Muchas veces no lo saben. Entonces, con el dado de las emociones, ayudamos a ellos a que puedan gesticular la emoción que están sintiendo, ¿sí? Tenemos también el emocionómetro, que quiere decir en el que yo también puedo pegar en la casa las diferentes emociones en una cartulina grande de un pliego, puedo pegar las diferentes emociones, las diferentes caritas y tal vez con las pinzas que tenemos en casa podemos ir identificando tal vez en el día con cuáles emociones te has identificado más. Y durante la semana vamos a evaluar todas esas emociones. Entonces vamos viendo cómo el niño está en su autorregulación personal, ¿sí? ¿Qué de emoción está siendo la que más prevalezca? Porque ahí ya tenemos, siempre que nosotros hagamos para saber que un niño tenga un síntoma o un signo síntoma, es a través de qué frecuencia lo está teniendo. Entonces, nosotros como psicólogos establecemos justamente un periodo de la frecuencia que va a un síntoma. Entonces, siempre mandamos como una hoja de control en la que vamos chequeando cada día cómo está sintiéndose el niño. Entonces, si la emoción es de ira, de enojo frecuente, entonces algo está pasando ya, y para eso tenemos que trabajarlo, ¿sí? Y lo podemos hacer de diferentes maneras, podemos pegarlo en el cuarto, de colores con las pinzas, es bastante creatividad de los padres de familia. También tenemos el diario de las emociones. En psicoterapia se trabaja mucho con la narrativa, ¿sí? La narrativa es fundamental. ¿Por qué? Porque nos ayuda a proyectar. Y tal vez cuando nosotros nos acordamos, cuando fuimos adolescentes, yo personalmente sí lo utilizaba, ¿no? Y tal vez muchas de mis compañeras utilizaban el diario de las emociones, ¿sí? Un diario en el que nosotros íbamos contando diario lo que nos pasaba con nuestros novios, con nuestros amigos. Ahora sé la importancia que tiene. Entonces, el diario de las emociones es donde el niño lo vamos a dar y lo vamos a igual a decir, si tienes alguna dificultad, escríbelo, dibújalo ahí, proyéctalo, ¿sí? Puedes escribir una canción, puedes dibujar una mariposa, puedes escribir todo lo que a ti te apetezca, porque ese es tu diario personal, ¿sí? Y luego podemos ir con él identificando y leyendo cómo se siente. Entonces, ese diario tiene que ser solo de él, ¿no? Si tengo 2 o 3 hijos o hermanos, a cada uno puedo tenerlo. Cada uno en su cuartito o en su rincón de la calma lo puede tener, ¿sí? Podemos utilizar también las paletas de emociones. Estas paletas de emociones, si no queremos realizar las otras
técnicas, simplemente tenemos las paletas de emociones que lo podemos tener en un vasito, ¿sí? Entonces, cada día también podemos decir, a ver, ¿cómo te sentiste ahora? ¿Qué faltó trabajarlo? ¿Cuál sería la paleta que te gustaría que hubiese tenido el día de ahora? O que te haya sucedido, o que te gustaría que tenga. Entonces, vamos preguntándole al pequeño con las paletas cómo se siente, ¿sí? Podemos hacer también rueda de resolución de problemas. Cada vez que un niño se sienta mal por alguna situación, es importante decirles cómo vamos a trabajar, ¿sí? Si él está con mucha ira, podemos decir, vamos a focalizarnos en la rueda de soluciones, en la que vamos conjuntamente con nuestro hijo a poner las actividades que vamos a realizar en el momento que yo esté con mucha tensión, ¿sí? Entonces, el momento que yo quede, esto es como un acuerdo en el que vamos a realizar conjuntamente con él. Él lo pintará, lo dibujará y tendrá que hacer toda esta rueda para que con él trabajemos esta situación. Entonces él va diciendo, sí, si yo estoy enojado, sé que me tengo que esperar y tranquilizarme, sé que tengo que disculparme, sé que puedo ir a jugar, sé que puedo, ¿cómo se llama? Coger la bicicleta, sé que puedo ir a jugar fútbol, sí, tal como usted quede de acuerdo con su hijo. Entonces, es muy importante hacer esta rueda de solución de problemas y tenerle pegado en el cuarto, en la sala, donde sea visible que en el momento que él esté enfadado, enojado, sabe que a dónde va a recurrir. Entonces, él puede escoger, voy a escoger esto, ¿sí? Porque sé que eso me va a sentir bien el día de ahora. Él lo va a escoger otra en otro momento, ¿sí? Acorde a la circunstancia. También es importante dentro de las técnicas el tener un animalito en casa. En esta cuarentena ha ayudado a muchos niños, en lo que hemos conversado con los padres de familia, a tener el animal en casa, un animalito que nos ayude a sentir también ese regocijo, ¿no? En el que ese contacto con un animal, obviamente sabemos que los animalitos son terapéuticos y no podemos alejarnos de eso. El momento que nosotros acariciamos, el momento que lo cogemos, es una emoción que cada uno sabe cómo se la siente, porque personalmente lo hago, que tengo una gatita. Qué regocijo tan hermoso que es cogerla. Me siento tan tranquila. El acariciarle es una técnica, ¿sí? En el que yo estoy liberando tensiones, en el que me estoy conectando también y me desconecto, ¿sí? Tal vez de una situación dolorosa, de enfado, ¿sí? El que me conecto con un animal, créanse que es la mejor sensación. Mientras nosotros tengamos animalitos en casa, con nuestros hijos, créanse que les va a agradecer. Y en este momento que estamos pasando en los hogares, mucho más. Con nuestros hijos, créanse que es la mejor estrategia que tenemos. Entonces, claro, hay algunos que les gustan más los perritos, hay otros que les gustan los gatos, el conejito, pero podemos quedar de acuerdo con ellos, ¿no? En qué momento lo vamos a coger, a más de que también les damos responsabilidades, porque debe el animalito tener obviamente su responsabilidad, ¿verdad? En la que tiene que tener su tiempo de comer, su tiempo de sacarle a pasear si es perrito, necesitan su espacio, entonces ayuda mucho, ¿sí? Los animales son terapéuticos, por lo tanto no podemos alejarnos de esta realidad. Bueno, de ahí también tenemos otros juegos, ¿no? Que puede ser juego de estatuas que ayuda mucho al autocontrol personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el momento que estamos trabajando en familia, con primos o en la escuela, ayuda a que ellos tengan ese autoconocimiento personal de en qué momento yo tengo que mantener quietud y en qué momento tengo que moverme, ¿sí? Entonces, si podemos trabajar más estos espacios
de juego que ayuda mucho a la contención individual y grupal de los niños. Trabajémoslo. La rana también es otro espacio en el que hay movimiento, ¿sí? Yo salto como una rana, vamos todos a saltar como una rana, tenemos que ejercer movimiento, ¿sí? Estamos trabajando la parte motora. Y luego, obviamente, tal como una ranita, nos quedamos quietos y vamos a contemplar la naturaleza, vamos a hacer respiración, a trabajar una respiración no torácica, más bien abdominal. Entonces, crean que los niños se conectan muchísimo consigo. Aparte de las técnicas que nosotros hemos mencionado, también es importante el educar para no decir no a algo, ¿sí? Y educar en cuanto a la afirmación. Podemos tener ejemplos, en vez de que nosotros le digamos, no le pegues a tu hermano. Si le pegas a tu hermano, no querrá jugar contigo. Estoy diciendo la misma expresión, pero estoy quitando la parte del no y estoy haciendo afirmación. Eso también ayuda a mejorar las relaciones entre hermanos, entre padres e hijos, y también les ayuda con sus compañeros en la escuela. Entonces, tratemos de educar no para decir el no, sino para tener más palabras afirmativas. No rompas ese juguete, no seas malcriado. Podríamos trasladarlo diciendo, cuide ese juguete si quieres jugar con él de nuevo. No vamos a ir al parque. ¿Qué te parece si hoy jugamos en casa? No te voy a comprar golosinas. Te propongo hacer un postre. No puedo jugar contigo, tengo cosas que hacer. ¿Me ayudas a hacer las camas y luego jugamos? ¿Sí? Son alternativas que nosotros tenemos que tomar en cuenta en el momento que nos direccionamos con nuestros hijos. Entonces, evitemos decir el no y trabajemos en la parte afirmativa en nuestros hogares, ¿sí? Aquí también tenemos otros ejemplos, ¿sí? Que podemos ir leyendo en el trabajo de las afirmaciones, ¿sí? Y de evitar el no, para que ellos no se queden siempre con que siempre me dices que no puedo, siempre me dices que no debo hacer esto. Entonces, trabajar en base a afirmaciones ayuda mucho con los niños, ¿sí? Eso es la parte de los pequeños. Claro que en la parte de los pequeños debemos tomar en cuenta que cuando nosotros también hacemos disciplina positiva, que es otro tema, pero tiene mucho que ver con la parte de inteligencia emocional. La disciplina positiva te afirma lo que tienes que decirle al niño desde corregirle, y que no tenemos que evitar esa corrección como padres, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a corregir al niño para que obviamente no se desvíe del camino. Todo niño necesita reglas y normas que tiene que cumplir, ¿sí? Y antes de cumplirlas, tiene que quedar en acuerdos con los padres de familia, que también nos estamos olvidando como padres de familia, nos estamos olvidando de los acuerdos, ¿sí? Ahora hemos visto que los padres dan celulares a los niños desde el segundo de básica, hasta mucho antes tal vez, y que no es recomendable para nada dar a menores de edad el celular. Personalmente no lo haría antes de los 12 años, personalmente negado. Desde los 12 años, obviamente, lo haría con acuerdos y compromisos que salgan también de él. Yo no puedo decirle a mi hijo algo o cuestionarlo si es que antes no he trabajado el compromiso, ¿sí? Entonces, es muy importante trabajar el compromiso con ellos y los acuerdos. Antes de darle un celular, si tiene 15 años, 13 años, tengo que decirle cuáles van a ser los principios que van a regir el por qué yo te doy. A ver, si te doy, tú tienes que cumplir con esto. O yo como madre, si vas a tener celular, pues debo tener la clave. Máximo hasta las 8 de la noche puedes tener el celular y de ahí lo puedes poner en una caja. En horas de almuerzo no puede haber celulares en la mesa. Entonces, los acuerdos los voy haciendo a él. O sea, ¿estás de acuerdo? Sí, mami.
Sí, completamente, con el tiempo, el horario, yo voy a saber las claves y te puedo revisar cuando yo quiera. ¿Estás de acuerdo? Si me dice sí, chévere, estamos al otro lado. ¿Por qué? Porque el momento que él incumpla, simplemente se le quita. Como dicen, guerra avisada no mata gente, así que usted simplemente le puede quitar el celular. Y a él, obviamente, se va a quedar sorprendido y va a decir, ay, ya no tengo qué más decir, porque ya hizo mi madre un compromiso conmigo. Entonces, yo simplemente estoy incumpliendo. Y si él obviamente se cuestiona, se vuelve intolerante, se vuelve impaciente, problema de él, porque realmente usted ya le dijo y quedó de acuerdo con él. Aún así, hasta puede hacerlo escribir y decir, a ver, pon tu nombre y yo pongo mi nombre, para que no te olvides de los acuerdos que quedamos. Entonces, sí es muy importante corregirles a los hijos, ¿no? Y esa es mi tarea como madre, corregirles a los hijos y no delegar esas responsabilidades a otras personas, que pueden ser abuelos, que pueden ser tíos. Y como una vez una madre me dijo, ¿y ahora qué puedo hacer si es que pasa en el internet todo el día? Digo, mamita, ¿y yo qué puedo hacer? Porque realmente yo no me voy a ir a su casa a controlar el internet. Usted tiene obviamente las estrategias, el tiempo, y usted es la autoridad en la casa. Yo no me puedo ir a meter a su casa para controlar el internet. Entonces, usted tiene que normalizar eso en su casa, poner cuáles son las normas, y usted es la persona que, abriendo la puerta de su hogar, usted sabe lo que deja entrar y lo que permite, ¿sí? Después de cerrar, usted sabe lo que sale y lo que deja atrás. Entonces, los llamados somos nosotros como padres a trabajar en esa área. Entonces, siempre en lo que es disciplina positiva hay que trabajar mucho lo que es las normas y reglas que tienen que tener. A veces nosotros confundimos, cuando decimos disciplina positiva, quiere decir que a los niños pueden hacer cualquier cosa en el momento que quieran y que los padres deben tener la paciencia y la tolerancia de por medio. No es así, ¿sí? Siempre las normas tienen que ser muy claras con ellos y hay que aprender a corregirlos. Y los niños y los adolescentes son los que más gritan por las normas, ¿sí? Entonces, con los adolescentes, ¿cómo trabajar? Con los adolescentes podemos trabajar, siempre tener un diálogo asertivo, una comunicación, aceptación de límites y la libertad en cuanto a la tecnología guiada, lo que decíamos, ¿no? Siempre hablar sobre las consecuencias, incluir en los acuerdos para establecer consecuencias, incluir una actividad extra para mantenerles ocupados, lo que habíamos hablado, ¿sí? Si a ellos les gusta la música, el deporte, el baile, hay que hacerlo. La colaboración en la casa y la comunidad en el acompañamiento a grupos juveniles. Este último punto es fundamental. Aprendamos a los niños a ser parte de la responsabilidad de la sociedad, ¿sí? A ser agentes útiles, que yo puedo estar brindando lo que tengo a los demás. No hacemos ese apoyo que deberíamos tener unos de otros, nos volvemos más egoístas. Por lo tanto, el que yo sea partícipe muchas veces de grupos juveniles en el que aportemos algo a la sociedad nos enriquece mucho el corazón y nos hace crecer como mejores personas. Saber que hay una realidad fuera de lo que a veces yo no la conozco, el ser más sensibles con la gente nos ayuda a ser sensibles con nosotros mismos, ¿sí? A veces hay gente que no es sensible con el dolor ajeno y deberíamos. Una cosa es que yo haga tal vez de alguna situación muy grande, un problema, pero otra cosa es ser sensible con el dolor ajeno y que nosotros tenemos que aprender a crecer en base a ser mejores personas cada día, tenemos que hacerlo. ¿Qué opina usted, Janecita, hasta aquí? Sí, Carolita, digamos, súper, súper, me pareció muy interesante, o sea, porque creo que este es el momento preciso en que nosotros como padres necesitamos estas orientaciones, estas herramientas para empezar a aplicarlas en nuestros hogares. Si bien es cierto, son temas que dentro de la psicología
lo tienen listo como para aplicarlo inclusive en el aula. Pero hoy que nos ha tocado a nosotros los padres, que muchos de nosotros no tenemos esas experiencias, no tenemos esos conocimientos, yo creo que es fundamental y muy significativo lo que usted está compartiendo y yo estoy segura que muchos de los padres y madres de familia pues le están poniendo mucha atención y de hecho van a empezar a practicarlo en su casa y yo creo que lo mejor es la acción, porque si solamente te quedas escuchando y viendo, no vamos a lograrlo, sino más bien es de poner en la acción y empezar a practicarlo gracias a la contribución que usted está dando, Carolita. Lindo, lindo. A mí en lo personal me llamó mucho la atención porque, bueno, yo también tengo un niño todavía de 10 añitos y hay algunas cosas que me han llamado la atención para poderlas poner en práctica, Carolita. Muchas gracias y siga, siga, me parece que Sí, tiene algo más. sí. Entonces, en los adolescentes, no sé, en los adolescentes también, como habíamos dicho, la técnica narrativa, ¿no? En psicoterapia con los adolescentes ya no vamos más a la parte de los juegos, los dibujos, que a veces ellos se aburren, ¿no? Con ellos vamos un poco más a la narrativa. Entonces, hay esta técnica que es muy importante y les llama mucho la atención. Es en el momento que nosotros en una hoja vamos a dibujar un monstruo, ¿sí? Y vamos a escribir al lado cuáles fueron las personas que nos han lastimado en la vida, ¿sí? ¿Cuáles han sido las personas o alguna situación que me ha lastimado en mi vida? Entonces vamos a ponerle al lado justamente del monstruito, vamos a ponerle estas palabras o situaciones de nuestra vida, ¿sí? Entonces, ahí estamos haciendo bastante una introspección personal. Entonces, ellos tienen que ir a etapas anteriores en la que van identificando en verdad, a ver, esta persona, este profesor me hizo esto o me dijo esto que no me gustó, eso fue en tercer grado o fue en 10º, o también saben decir, sí, es importante que ponga la persona y es importante que ponga la situación, porque a veces resulta que cuando nosotros, esto lo podemos hacer cuando estamos en la reunión familiar, cuando me acuerdo que mencioné esta técnica en otro taller y les dije que se reúnan justamente en familia, lo podemos practicar, ¿no? Entonces vamos identificando qué persona me lastimó y la palabra que me dijo. A veces sacan que dicen, es mi mamá. Si dicen es mi mamá o es mi papá, en ese momento usted no va a reaccionar, pero es que ya ves, es que tú, pero acuérdate que pasó porque te dije y todo. No, no vamos a juzgarlo. Más bien vamos a tener una escucha activa. Si fui yo, y uno también tiene que reforzar mi hija, o mi hijo, si es que en verdad en esas palabras fui yo como madre, no importa. Dímelo y ponlo si fui yo, mi hijo. Ponlo con toda confianza. Tú sabes que este es un círculo restaurativo en la que no hay juzgamiento. Más bien, si ha habido alguna palabra que te ha lastimado, va a ser el momento de sanar, ¿sí? Entonces, hagámoslo. Entonces, enunciamos. Y en la otra hojita voy a dibujar un ángel, ¿sí? Le decimos a nuestro hijo que dibuje un ángel. Y acuérdate qué personas fueron ángeles en tu vida, ¿sí? Así como hay esos monstruos que te van lastimando, también hay ángeles en tu vida. Entonces, ¿qué personas han sido guías o que te han dicho una palabra de aliento? ¿Quiénes te han motivado? Han dicho una palabra que te regocijó a nivel personal. Entonces, ellos van identificando. A veces en esto sucede que el monstruo en ciertas situaciones es la mamá y también como ángeles se ponen la mamá o el papá, entonces vas viendo que, y ahí es justamente esa sensibilización, ¿no? En la que nosotros vamos identificando, mira, muchas veces tal vez te he lastimado, pero muchas veces también he sido parte de situaciones agradables. Entonces, se hace una dinámica muy bonita, a veces se hace también una catarsis en ese momento con nuestros padres y nuestros hijos, en la que se acuerdan, obviamente, de los momentos que les lastimaron, pero siempre nos quedamos con las cosas buenas, ¿no? Y ahí reforzamos la autoestima de él a nivel personal
en las fortalezas que tienen cada uno de nuestros hijos. Así como estamos identificando esto, también, tal vez al revés de la hojita, podemos decirle, a ver, también acuérdate a qué personas tú lastimaste y a quién heriste. ¿Sí o no? Porque no es que solo a mí también me lastiman, tenemos que ver en qué momento nosotros también lastimamos a los demás. Entonces, igualmente, ¿en qué momento tú también fuiste ángel para otras personas? A ver, menciona a quién no. Yo a mi amiga, yo le dije esto, que no esté con el novio, porque tal vez no era para ella y esto. O sea, pueden decir muchas cosas, pero es muy agradable, es muy efectiva y es muy bueno, ¿sí? Trabajar sobre la narrativa, ¿no? También podemos ellos hacerle un día una cajita, ¿no? En la que vamos poniendo mensajes positivos para nuestros hijos y ellos nos pueden hacer a nosotros, ¿sí? Podemos hacer también que durante el día en una hojita escriban cómo te fue y en otra cajita, en una caja tenerla para las cosas positivas y tal vez en otra caja para las cosas negativas que no me fue muy bien durante el día. Entonces podemos ir escribiendo, el día de ahora, qué chévere, cociné con mi mami y le pongo en una cajita. En otra cajita puedo poner un mensaje en el que, no, el día de ahora, pues, mi papi me habló por esto. Entonces vamos poniendo, ¿sí? Y durante la semana vamos poniendo en esas dos cajitas cómo nos ha ido durante la semana en cada día. Y después, en nuestras reuniones familiares podemos sacar y vamos conversando respecto a eso, ¿sí? Ellos pueden leer las nuestras, nosotros la de ellos, entonces se hace una dinámica muy bonita, ¿sí? Aparte de esa, como decía, podemos tener una cajita también en cada uno de nuestros cuartos y ponerle unos mensajes positivos a nuestros hijos, ¿sí? De que te quiero, nunca lo olvides, que te amo, recuerda que eres lo más importante para mí. Entonces, mensajes positivos que a ellos les ayudan mucho a su autoconcepto personal, ¿sí? Podemos hacer también cartitas, mensajes curativos, ¿sí? Mensajes de perdón, mensajes de aliento también. Si en una reunión tal vez a papá no le fue bien, ¿sí? En el trabajo podríamos hacer unas cartitas todos y dejarles en la noche para que el día obviamente él pueda leer y se sienta parte de la familia, ¿sí? Entonces esos mensajes, esas cartitas son muy curativas a nivel familiar, ¿sí? Con nuestros hijos también podemos hacer que trabajemos en poner valores a nuestro nombre. Eso se trabaja mucho el autoconcepto personal y la autoestima para reforzar. Debemos saber que todo esto está conectado con la inteligencia emocional. Todo esto está conectado con la inteligencia emocional. Trabajamos autoafirmación, autoconcepto, valía, autoafirmación. Entonces, es una reconstrucción de un todo. Entonces, ellos tienen que poner en forma vertical cada una de las letras de su nombre y van mencionando, ¿no? Entonces, valores que yo pueda agregarla a cada palabra, ¿sí? Vamos también a decir a los chicos que vamos a describir qué es lo que te gusta de tu físico y qué es lo que no te gusta de tu físico, ¿sí? ¿Cuáles son las fortalezas que tú tienes y las debilidades que tú tienes? Ahí vamos formulando y vamos viendo cómo vamos a llevar este monitoreo con ellos, porque muchas de las personas, al momento que hacen esto, los adolescentes, vamos identificando que en lo que no me gusta tienen a veces como 20 o 30, ¿sí? Mientras que lo que me gusta de mi físico son 2 cositas. Entonces, ahí, imagínense, cómo está la afirmación y el autoconcepto personal de nuestros hijos. Entonces, es muy importante. Entonces, ahí vamos conociéndoles a ellos si realmente se aceptan como son. Ahorita en la etapa que están, ustedes saben que es de reafirmación, ¿sí? De esa autonomía, de cómo yo me siento con el aspecto físico, personal. Entonces, lo importante de todo esto es aprender a conocer a tu hijo desde otra perspectiva, ¿sí? No solo el conocer, no solo el compartir, sino
vamos identificando en el que tú seas el partícipe de tu propia historia, elaborando y haciendo estas cosas. Entonces, eso ya me da pautas para donde yo también tengo que trabajar, ¿sí? O yo o otra persona. Ustedes saben que mucho también de los adolescentes les cuesta abrirse con sus padres, pero podríamos buscar apoyo, ¿sí? Apoyo terapéutico, apoyo de nuestros guías. Entonces, nos da esas pautas de autoobservación, ¿sí? Recordemos que los adolescentes también están en un proyecto de vida, ¿sí? Trabajan en las escuelas con proyectos de vida. ¿Esto qué es? Siempre es importante que ellos lo vayan mencionando y vayan escribiendo. ¿Quién puedo ser? ¿Quién quiero ser? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué no quiero vivir? ¿Qué me limita? Si pudiera ser quien pinte la historia, ¿cómo sería? ¿De qué me hago responsable? Es importante que el adolescente se responda a estas preguntas, las pueda también dibujar, las pueda canalizar de esa forma, pero siempre haciéndome estas preguntas. Siempre los adolescentes tienen que tener una meta y un propósito, porque de lo contrario es tan fácil que ellos se desvíen por cualquier camino. Entonces es importante de que siempre tengan sus proyectos de vida y sus metas respondiendo a estas preguntas, ¿sí? Podemos hacer también un árbol de posibilidades donde ellos vayan identificando mis responsabilidades personales con lo que tengo y lo que puedo dar a los demás. Siempre identificando, a ver, en la raíz, ¿qué es lo que me sostiene? ¿Sí? Que se me sostiene mi familia, me sostiene mis valores, mis principios, o sea, viendo cuál es mi raíz principal, ¿sí? El tronco, obviamente vamos a ver la fuerza, lo que tengo internamente para poder salir ante alguna adversidad, las ramas, lo que puedo dar a los demás, ¿sí? Las hojas, la responsabilidad de ser mejor con los demás, los frutos, mis habilidades para compartir. Entonces, esto podemos ponerle, les decimos que dibujen un árbol y que vayan ellos escribiendo cada una de estas partes del árbol, ¿no? Y bueno, aparte no olvidemos que con los chicos es bastante trabajo de la actividad física, la meditación, los espacios de autoconocimiento, que sus habilidades y sus destrezas que deben tener el momento que tienen que trabajar en las emociones, ¿no? Entonces, recordando que cuando creamos entornos de seguridad para los niños, un entorno físico protector, un entorno emocionalmente cálido y positivo, donde los niños son protagonistas de su vida y tienen una opinión que es escuchada y tomada en cuenta, los niños aprenden a crecer mejor, ¿sí? Entonces, esas son algunas técnicas que yo les quería compartir, ¿sí? Que ayuda mucho tanto a los niños y a los adolescentes a visualizarse y proyectar. Más que todo aquí lo que tenemos que trabajar mucho es en ese mecanismo de defensa del proyectar, ¿no? Más no el poder no entrar desde el campo de la irracionalidad, sino del campo racional. Sabemos obviamente que nuestro cerebro, el izquierdo es racional y el derecho es un poquito más emocional. Entonces hay que trabajar y hay que equilibrar los dos hemisferios para nosotros tener una sinergia, ¿no? Así que, ¿qué le parece, Janecita? Sí, Carolita, muy bueno, muy bueno. Son temas, como le decía ya, muy significativos para todos quienes somos padres y madres de familia, que debemos empezar a practicarlos gracias al apoyo que tenemos, pues, de usted, en este caso, de usted, Carolita, que desde su profesionalización como psicóloga educativa, nos da esas pautas para poder nosotros empezar a implementarlas en nuestros hogares. Y yo creo que son muy asertivas porque quizás estamos con los niños en casa y los niños, como usted mismo me lo dijo, tienen demasiadas energías y que necesitamos buscar los espacios para poderles mantener ocupados, porque si no ellos, o sea, desarrollan tanto sus energías más que quizás nosotros y hacen
Ya sé que de pronto se sientan frustrados, cansados, en fin, porque no les ponemos la atención debida frente a cómo manejar todos esos momentos o esos espacios que deberíamos de tener con ellos. Yo creo que muy interesante y lo deberíamos aplicar. Ahora yo le pregunto, Carolita, algo así sencillo. ¿Qué pasa cuando los padres pues están tan ocupados de ellos en su teletrabajo y los dejan a los niños solos y si es posible, hay casos, ¿no? Que se da de que yo preferible para que no me moleste, toma el teléfono y ahí sigue jugando, o sea, les damos esa libertad y esa, para quedarnos libres, o sea, ¿qué pasa con esos casos ahí con los niños? ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué deberían más bien? Claro, con todo lo que usted nos ha mostrado, excelente, pero por ahí alguno de pronto pregunta o tiene esa pregunta y bueno, no nos la ha hecho todavía, pero ¿qué se podría hacer en esos casos? O sea, ¿es correcto lo que estamos haciendo como padres? Porque le digo que a veces hasta uno ha hecho. Claro, o sea, no podemos tampoco desligarnos de la tecnología está y mejor también tenemos que irnos adaptando un poquito a ella y conviviendo con ella. No está mal siempre y cuando nosotros sepamos en qué momento está el niño, ¿sí? En qué momento lo estamos dando, ¿sí? Por ejemplo, si es que no le he dado el celular para que juegue un momento durante el día, claro, si estoy ocupada lo puedo dar, pero si pasa todo el día en el celular, y yo sigo trabajando y aún así, no, sigue nomás en eso, no. O sea, ellos deben tener obviamente su tiempo, o sea, su tiempo en donde está. Y como dije, menores de 12 años, para mí lo mejor no sería que lo tenga, ¿sí? Definitivamente, los peligros son altísimos ahorita, son muy altos, entonces a nivel de la información que nos vienen dando y que también lo tenemos en las instituciones educativas, obviamente tenemos esto de los secuestros y aparte de esto tenemos los PA, que son la pornografía infantil, ¿no? Donde los chicos están pasando obviamente fotografías, están viéndolo como un juego esto, que realmente no lo es, entonces es importante que sí tomemos las medidas adecuadas y en el tiempo oportuno. Entonces, menores de 12 años, negado, más bien pongámosle a hacer otra cosa, o sea, actividades en donde ellos puedan estar ocupados, ¿sí? Porque sí las hay, pero lamentablemente a nosotros tenemos miedos y nos cuestionamos de que no, lo más fácil, como usted dice, es el celular y evito cualquier cosa, ¿no? Pero no es lo adecuado, ¿sí? Entonces pongámosles a hacer actividades que sí las pueden hacer, como igual, o sea, el pintar, el escribir, a ver, lee este libro, tenemos que volver mucho a la lectura, que antes no lo teníamos, volver a cosas que antes eran muy buenas y positivas, que ahora las estamos dejando. Ujú, sí, yo creo que ahí entonces también sería muy bueno que frente a que ya sabemos que tenemos que hacer teletrabajo y full trabajo en todo esto, pues de acuerdo a lo que estamos, yo creo que deberíamos planificar el día anterior, ya dejar listo algo como para poderlo mantener ocupado en el tiempo en que yo voy a estar, bueno, en mi trabajo, ¿no? Creo que esa sería una de las opciones, para así estar listo con el material a que ellos empiecen a dibujar, a pintar, bueno, en fin, muchas cosas y de acuerdo a la edad. Hay tantos temas que se podría hacer, o la lectura, un niño ya de unos 9 10 años, que creo que eso es lo fundamental. Pero, pero si no Claro. lo Y sí, hacemos, tal vez lo tenemos, o sea, para mí, sí, para mí sí, obviamente no es estar en la tecnología al 100%, pero si lo podemos, por ejemplo, para la lectura, ahí juguemos con Pipo, ¿no es cierto? Donde hay ejercicios para la lectura, matemáticas y todo que lo puedan hacer, sí lo podemos utilizar, pero obviamente con tiempos, ¿sí? Trabajemos mucho con el tiempo, porque obviamente vamos a crear adicción a la tecnología y eso tampoco no vamos a querer. Y que sean niños también sedentarios, tampoco no lo vamos a querer. Un niño que está sedentario y está en la tecnología, decimos que activamos,
No, también se mueren neuronas en el momento que pasa mucho tiempo. Entonces, eso obviamente externamente no lo vemos, pero internamente no sabemos cómo está pasando ese niño. Entonces, es importante que tengan sus tiempos de trabajo y como usted dice, si nos toca planificar, tenemos que hacerlo. Ahora los papás somos los responsables que estamos enfrente de la educación e información de nuestros niños. Entonces, ahora es donde, pues, como digo, se da mucho valor a los docentes porque la tarea es bastante fuerte y bastante esclavizante en el sentido de que nos toca estar con los niños ahí. Y eso que no solo es con uno, sino son con 25 a 30 estudiantes, hasta 40 estudiantes que lo tienen en los cursos. Entonces, imagínense cómo es el trabajo, darle valor y valía ahora al docente. Sí, lo están dando los padres de familia, así que mejor ellos ya están rezando porque vuelvan a sus clases, porque dicen, yo no sé cómo ustedes lo hacen, pero es imposible con él. Mire que solo es uno. Imagínense con 25, 30 estudiantes dentro del aula, es bastante fuerte. Entonces, y eso que nos dejan la mayoría de tareas a nosotros, porque tenemos que trabajar en hábitos cuando ellos tienen que venir ya con esos hábitos. A veces son hábitos alimenticios también, ¿sí? Hábitos de aseo, hábitos de trabajo. Entonces, realmente nos toca ahora hacernos de padre, madre, los docentes. Ahora es donde sí se va a fortalecer bastante esa tarea. O se fortalece o vamos a verlo también que se pueda perjudicar porque pueden venir obviamente también con malos hábitos siempre cuesta una adaptación. Luego de un tiempo va a costar la adaptación otra vez, donde ellos van a querer tener sus horarios de comida a la hora que quieran, no, ya quiero salir, ya quiero comer. Entonces, imagínense, tan solo en los horarios alimenticios, cómo va a cambiar en la escuela, porque ellos van a demandar. Así de simple. O sea, se refleja absolutamente todo. Entonces, ahí está la tarea de nosotros. Así mismo es, así mismo es. Yo creo que esta paralización, esta pandemia ha llevado a que nos despertemos todos, creo, todos, de alguna u otra manera, y empecemos a ordenarnos mejor, a organizarnos mejor, a tomar nuevos hábitos, porque no estábamos en realidad acostumbrados. Los padres de familia quizás estuvimos acostumbrados a coger los niños, los jóvenes, y ya bueno, tú en la escuela los educan y nosotros listos, solo a trabajar y listo. Cuando que no es así, o sea, la realidad es como se llama la trilogía educativa, o sea, todos somos responsables de la educación, pero siempre lo hemos dejado así, o sea, y solo hay muchos padres de familia que fueron a dejarlos el primer día y fueron luego a retirarles y ni siquiera fueron quizás al último, ya a verles cuando finalizó el año. Pero hoy, como usted mismo lo dijo, o sea, nos ha tocado y es dura la realidad porque hay muchos padres que no se alcanzan, o sea, también ese es el otro lado, porque me han dicho muchos, o sea, en lo que he conversado con algunos y se he tenido algunas quizá entrevistas, dicen, o sea, estamos más trabajo que estar en la oficina o estar en los trabajos propios, porque están con un teletrabajo más ocupados. Entonces, no les da el tiempo para poder trabajar con los niños o las niñas, y sobre todo si son más pequeñitos que necesitan más la atención. Es muy complicado. Recuerdo que en algún momento conversaba con un padre de familia y decía, si es que esto se sigue y se sigue dando así, yo preferible no lo pongo a clases a mi hijo y qué importa que pierda un año, porque aparte que voy a pagar en la escuela, voy a tener que yo mismo darle clases. Entonces, Sí, es verdad. sí, entonces es bueno y tenía razón, ¿no? Porque era pequeño y los pequeños necesitan nuestra atención, o sea, no pueden hacer solos. Sí, 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 por eso es que, claro, o sea, están en teletrabajo, pero si hacen un recuento de todo el día, va a ver que sí lo hay, sí hay un tiempito, o sea, sí hay un tiempo para los hijos, pero a veces nos direccionamos en otras cosas que lo vemos como prioridades y no como Así. ellos. Ajá, entonces mi prioridad puede estar conectando con alguien, con una compañera o un compañero, estoy hablando horas de horas o estoy haciendo otra actividad que tengo que analizar en qué se me está yendo el tiempo también. Entonces, poner una pausa y decir, a ver, mis hijos también cuentan. Y a veces los hijos sí, en ese Sí. compartir, nos olvidamos de compartir y simplemente ya comiste, ya hiciste esto y ya está. Ese es mi responsabilidad, entre comillas.
el estar pendiente solo de la comida y bueno, ya comiste, ya hiciste esto, ya hiciste tus deberes, listo, adiós. Ahora sí, pues tengo que dar mi prioridad a otras cosas. Entonces no es así. También tenemos que priorizar. Acorde a nuestras prioridades, nosotros vamos a actuar. Así es. Bueno, aquí tenemos una inquietud de Katicita nos dice, actualmente manejamos niveles de estrés muy altos en el caso de los niños pequeños. A veces tienen reacciones de peleas como que, ¿cómo se puede controlar eso? Sí, bueno, tenemos que saber, cuando tienen obviamente peleas, si son dos hermanos, si yo no los observé y no los vi, no puedo sancionar y no puedo castigar, ¿verdad? Porque yo no sé quién tiene la razón, si es que yo no los veo, ¿no es cierto? Entonces yo simplemente asumo, ahí viene mucho la subjetividad, asumo que que el que menos ha molestado es la víctima, ¿sí? Y el que más ha molestado es el agresor, según mi perspectiva. Entonces, a veces los padres confundimos mucho en eso. No, tú le has de haber pegado, es que ya te conozco. Entonces, hay que saber dividir mucho eso, ¿sí? Entonces, primero, algo que yo no observo, no puedo castigarlo, porque ellos me van a decir, pero si tú no estuviste, o sea, ¿tú cómo sabes? Entonces, para evitar juzgamientos, decirles, a ver, yo no estuve ahí, no estuve presente, no les observé, entonces, los dos... vamos, como les dije, cada uno tiene que tener su rincón de calma. Entonces, si son dos, tienen cada uno tener su rincón. Listo, necesito primeramente que se tranquilices. ¿Estás con mucha ira? Ok, tú también. Vamos, obviamente, al rincón primero de la calma. Se van a calmar un ratito y luego vamos a conversar, ¿sí? Y yo les voy a escuchar, porque ahorita están que se pegan, que se patalean, y si yo digo una cosa, el uno va a salir con el otro y el otro también, entonces no es el momento adecuado. Primero se me tranquiliza, quiero que vayan a su rincón de calma y luego hablamos. Entonces, ya cuando estén un poquito más tranquilos o retomamos, les decimos, ahora sí les escucho. Y algo muy importante de los niños y que me ha funcionado es hacerles responsables de las acciones, ¿sí? Para que haya una agresión o algo, uno le provocó y el otro contestó. Así que así de simple. ¿Cuál es tu responsabilidad en esto? Entonces, créase que ese trabajo es tan bueno porque yo me siento y les digo, a ver, ¿tú qué pasó? ¿Qué hiciste para que se peleen? No es que yo le pateé. Y el otro, bueno, yo sí le dije que es un tonto y que es un bobo. Ok, ya, desde esa premisa vamos trabajando. Entonces, yo tengo que escucharles a las dos partes, no me voy a direccionar solo al uno. ¿Qué le dijiste tú? No, es que yo no le dije nada. Seguro, no, tú sí me dijiste esto, si le dice el otro, ¿no? Entonces, a ver, realmente, a muchos niños actualmente les está costando asumir su responsabilidad. A muchos niños, la mayoría. ¿Por qué? ¿Qué hacemos los papás en ese momento? Simplemente, te pegó el Martín. Listo, mañana voy a hablar con ese niño. Ahora va a ver el día de mañana. No te preocupes, mi hijo. Va a ver, porque yo no me voy a quedar así. Voy a hablar a ver a la institución, voy a hablar con la profesora. O sea, yo ya le resuelvo la vida a él, le resuelvo y no le estoy escuchando. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Tú le dijiste algo? Necesito que me digas tranquilo. El momento que tu hijo te dice y asume su responsabilidad, sí, yo le dije que es un tonto, el momento que tiene una valía. Y tú por esa valía vas a bajar también las defensas como padre y el castigo tienes que decir, bueno, va porque van las consecuencias, ¿sí? Más que castigo, perdón, va la consecuencia, ¿sí? La consecuencia va, no vamos a eliminar, pero yo voy a estar tranquila contigo. Sí, yo me siento tranquila cuando tú me dices la verdad. Entonces, eso tiene un valor. Tú me dices la verdad, yo estoy más tranquila contigo, ¿sí? Consecuencias, si va a haber la consecuencia, mi hijo, eso no te miento. Entonces, al momento que ellos aprenden a asumir, sin miedo, sin nada, su responsabilidad, hacemos gente que asume responsabilidad en un futuro. De lo contrario, solo siempre son víctimas, exacto, siempre son víctimas de la sociedad. Entonces, ¿a quiénes estamos criando? Y ahora es lo que pasa bastante en los niños. Pero créase que esa técnica ha funcionado tanto el momento que siéntate, ¿qué hiciste? Muchos niños no asumen y no quieren asumir. Pues ahí me quedo hasta que quiero escucharte, ¿sí? Entonces, no, en verdad sí hice esto, mami. Ya,
bien. Entonces vamos viendo y vamos conociéndole que es responsable de sus acciones, que simplemente no le culpo al otro hermano a decir, no, es que tú, no, no, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Listo, ahora sí, discúlpense, vamos con los compromisos, pero siempre, si yo estoy hacia quien direcciono, ¿no? También siempre disculparse por esto es importante. Sí, 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 Carolita, excelente. Sabe que esos son errores que cometemos. Yo creo que en realidad, como ya sabemos, a Ujú. veces los papás, mire, yo esto en realidad eh, no lo he practicado así, le soy sincera, porque, y tiene razón lo que acabó de decir, a veces uno como ya conoce que el otro o el otro es más grande y entonces que le pega más al más pequeño y muchas de las veces no es así, el más pequeño abusa también del más grande. Mm, Entonces, sí. hay que saber manejarlo muy bien esa parte. Y eso que usted acabó de decir también enseñarles, o sea, que no se victimicen. Esa es una de las cosas que tenemos y nos quedamos con eso hasta adultos, o ya siempre. Si no nos damos cuenta, empezamos a victimizarnos y entonces somos los víctimas de todo y eso es algo malísimo. Eso es algo que nos Ujú. perjudica en cualquier relación, inclusive. Entonces, sí, y si desde niños empezamos a hacerles notar que no se victimicen, o sea, vamos a tener el éxito, así como usted Sí. les dijo, cómo manejar, cómo empezar a que reconozcan las emociones. Esa es otra de las cosas importantísimas, en que debemos enseñarles a que sepan por qué están enojados y para qué les sirve el enojo, a dónde les Ujú. lleva el enojo, o sea, empezar todo Ujú. eso para que empiecen a descubrirse en realidad. Excelente, Carolita. Sí, como le digo, Janecita, o sea, la responsabilidad es tan importante, o sea, créase que en un futuro personas responsables de sus acciones van a ser mejores seres humanos, pero no podemos ser víctimas y siempre el resto es culpable, pero yo no lo soy. O sea, si todo el mundo te está diciendo algo, algo pasa contigo, no estás asumiendo algo que te corresponde. Y ahora evitamos eso y simplemente a nuestros hijos les estamos siendo los dueños del mundo. O sea, que lo que tú haces está bien para todos. No, o sea, qué importante es bajarles un poquito de esa nube y a mí sí me ha costado con los niños en la escuela, ¿no? Y con los adolescentes, pasar a veces y horas hasta que reconozcan. Vamos, o sea, indagando, indagando, pero aquí sí tienes que asumir una responsabilidad. ¿Qué le dijiste? Si no es así, no hay problema. Y dime desde tu corazón, en verdad no pasó, tú no fuiste. Sí, yo no fui, le estoy diciendo la verdad. Listo, porque lo que tú me dices es importante para mí y yo confío en ti. Y yo ahí te puedo apoyar y te puedo ayudar a resolver mejor las cosas. Con tu ayuda muy valiosa de ser honesto. Entonces, vamos reconstruyendo a la persona, pero créase que sí he visto por eso niños un poco más intolerantes y que no, y se cierran y que el resto tiene la culpa. Entonces hay que trabajar mucho, mucho el reconocimiento de la acción personal que debe asumir cada uno. Así es. Sí, sí, Carolita, muy bien, muchísimas gracias. Lindo, lindo los mensajes. Bueno, Caticita nos dice excelentes consejos, muchas gracias. También tenemos la participación por aquí de Vladimir, que también nos dice muy buenos consejos. Por acá también tenemos a alguien que nos dice muy excelentes de Ami Mongoy, nos dice felicitaciones, muy buen aporte. Victoria Escobar también nos dice felicitaciones a los expositores. Por acá tenemos también el agradecimiento de Mari Balcázar. Muchísimas gracias. Bueno, a quienes nos han estado siguiendo, pues es para ustedes. Nosotros lo que queremos es llegar a la sociedad, llegar con un granito de arena, contribuir en algunos de estos temas que son muy importantes y que nunca vamos a dejar de aprender. Es importante tener la mente abierta para empoderarnos de la calidad de vida que tenemos que ir cada día mejorando y así podemos construir un mundo mejor, un mundo de calidad. Como digo, esto que se paralizó, esta pandemia nos llevó a que empecemos a descubrirnos como personas. Yo creo que el hacer, el conocer, ya lo tenemos demasiado. Hace mucha falta empezar a conocernos desde nuestro yo interior, desde cómo funciona nuestra mente, cómo funciona todo para poder criar a nuestros hijos, para poder formar a nuestros hijos, como educadores que somos también, formar a la sociedad, porque ellos son el futuro de la patria, el futuro que viene tras nuestro. Y qué hermoso dejar cada uno de nosotros un legado. Yo creo que eso es lo más maravilloso que podemos dejar. Y ya pues quienes estamos y tenemos esta labor y que nos encanta lo que es educación, pues estamos aquí para servir,
para dar, porque no hay nada más de maravilloso que dar, dar y dar. Y quien da, pues recibe, recibe en abundancia. Pero siempre y cuando tengas un alma llena, un corazón lleno, para que de ti salga lo más lindo y así puedas dar a los demás mucha abundancia. Eso, mi Carolita, yo le agradezco un mundo, como le dije la otra vez, vuelvo a repetírsele, todo eso que usted tiene un carisma de llegar, de suavidad, y que estoy segura que todos quienes están escuchándole les llega y van a poner en práctica. Muchísimas gracias, Carolita, y en la próxima yo creo que miremos de una vez qué temita lo podemos ver. Sí, porque es algo maravilloso, o sea, por ejemplo, el tema de, Sí, sí, usted hablaba, sí. había un tema que usted lo decía y que creo que ese sería bueno, ¿Cuál? bueno, Del tema de, sin embargo, la violencia podría ser. de la violencia, sí, sí, Sin sí. embargo, nos gustaría que nos dejen ustedes un comentario. Hay muchos temas que se pueden tratar y aquí está la Ujú. persona que lo hace de manera profesional y también como testimonio de vida frente a las vivencias que se tienen, ¿no? Eso es. Ujú. Sí, realmente sí es un tema muy importante lo de la violencia, ¿no? Porque es la reconstrucción a nivel social que nos lleva a muchas de nuestras acciones, ¿no? Entonces, la reconstrucción social desde la perspectiva del ser humano, cómo afecta para nosotros actuar de una u otra forma, ¿sí? Entonces, también esa perspectiva nosotros tenemos que aprender a canalizarla, a estudiarla también y cómo poder a nivel personal también cambiar esas historias narrativas que se tienen a nivel social, ¿no? Entonces, nosotros podemos cambiar siempre y cuando eduquemos la mente. Claro que no olvidemos que si educamos la mente sin el corazón, no estamos educando. ¿Sí? Siempre tiene que ir de la mano. Así que ya veremos a ver si puede ser la próxima el tema de la violencia, ¿no? Así. Intrafamiliar, de la niñez, la adolescencia, que es en todo aspecto, no tiene ni géneros ni nada. La violencia se presenta y está ahí y tendremos que también afrontarla. Muy bien, Carolita, yo le agradezco muchísimo por su aceptación y estar aquí contribuyendo de alguna u otra manera con un granito de arena a todos quienes nos siguen y a quienes estarán luego viendo este video. Y pues aquí estamos, aquí estamos. Yo siempre digo, somos seres bendecidos para bendecir, porque todos somos hijos de un creador y estamos aquí para crear. Y para eso nos hemos comprometido y estamos para servirles y poderles contribuir en algo que vaya creciendo cada día la sociedad como seres, como personas, como un gran ser. Eso es. Nos Gracias, vemos Janesita. Una excelente noche también. Saludos a todos y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. luego, Carolita. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo todo este bonito tema. Pues los invitamos que el otro viernes vamos a continuar con otro tema maravilloso y asimismo Carolita nos va a poner al conocimiento de ustedes, a que podamos practicarlo en casa. Pues bendiciones, bendiciones, nos vemos. Ya enseguida tengo mi otro programa que estoy un poco retrasada, pero bueno, ahí vamos. Gracias, gracias, cuídense mucho. Gracias, hasta luego, que pasen bien.